Primeramente, pues quiero agradecer a Roger por hacerme la invitación a poder estar acá. Quiero agradecer, lógicamente, pues a la Asamblea Legislativa, la honorable presidenta que está presente acá, y una cantidad de intelectuales y amigazos, descendientes de los grandes maestros, descendientes del maestro Sabino de Odanes, que está aquí presente, el maestro Irving Ramírez, el nieto del maestro Esteban Cervellón, que está presente aquí también. Entonces, esto es muy importante. Es bien complejo y bien difícil poder exponer, digamos, en el tiempo que tenemos, justamente como decía el maestro Irving Ramírez. Sin embargo, voy a tratar de hacer una breve introducción a la introducción de la historia de la música en El Salvador y el rescate de nuestro legado. Estamos hablando que, justamente como decía el maestro Irving, se conoce que en nuestro país la música académica fue iniciada y fue creada por el maestro Escolástico Andrino. Sin embargo, en la zona central, estamos hablando de San Salvador, sin embargo, ya en San Vicente, todos sabemos de que en San Vicente todos dicen la escuela de música o la cuna de músicos es en San Vicente. Ya en 1791, ya estamos hablando que tuvimos al primer maestro que fundó su escuela particular en San Vicente. Estamos hablando del maestro Crescencio Miranda, y que él creó justamente a partir de eso, creó su primera banda privada. Ya en 1800, una escuela, una orquesta de mujeres, que fue una cuestión tremendísima para aquella época, que era la famosa estudiantina. Entonces, había un movimiento interesante que también vino de Guatemala, de Mixco, Guatemala, justamente como llegó el maestro Escolástico Andrino casi 50 años después. Ahora, la primera banda que conocemos como banda, que justamente como dijo el maestro, la famosa banda de los Supremos Poderes, que no se llamaba así en su época, sino que se llamaba banda marcial, la famosa banda marcial, que fue creada en 1856 y fue auspiciada por un presidente que tuvimos en El Salvador, que era hondureño, y fue el que la auspició bajo el impulso del coronel. De eso para acá ha habido una gran cantidad. Tenemos que tomar en cuenta que El Salvador en ese entonces recién comenzaba a ser una institución como país, recién comenzaba a estructurarse su parte política, socioeconómica, etcétera, etcétera. Entonces, mucho, en su mayoría, dependía de Guatemala, que era donde nosotros hemos tenido la mayoría de las enseñanzas y de las tradiciones, y en este caso musicalmente, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá, pues ya comenzamos, como decía el maestro, con una gran cantidad de discípulos que tuvo el maestro Andrino, como Rafael Olmedo, como Juan Alas, que fue el padre de Ciriaco de Jesús Salas. Estamos hablando de don Pedro Guillén, etcétera, etcétera. Y ellos comenzaron a dejar escuela, que es lo que nosotros conocemos, que es lo que hemos tenido ahora, ¿verdad? Una cosa muy interesantísima que ha pasado en nuestro país, y justamente lo estamos conversando ahora, era la producción de publicaciones que se hicieron en la época. Y acordémonos que en esa época, todo eso, tenemos una historia de gobernatura, de gobierno militar. En toda esa época, quienes apadrinaban eran los coroneles. Muy interesante, porque justamente esta persona, el general Francisco Malespín, fue el que hizo justamente la primera banda, que era la banda marcial, ahora de los Supremos Poderes, ¿verdad? Don Rafael Orozco, que fue su primer director, ya hablando ya como director de orquesta, ¿verdad? El doctor Viteri, y uno que fue el que trajo a Escolástico Andrino, que también fue el primer arzobispo que tuvo El Salvador, ¿verdad?
Aquí está don Escolástico Andrino, don Esteban Guillén, que fue de la producción musical que fue creando. Su hijo, Pepe Guillén, creó una cantidad fascinante de música para piano, que dichosamente está en mi posición. Alfonso Quiñones Molina, el que apadrinó uno de los grandes libros sobre la música escolar en El Salvador. Estos ya son de los conciertos en homenaje a don Domingo Santos. Entonces, lo que están viendo ustedes ahorita son parte de las producciones musicales que se hicieron en la época y que ahorita se desconocen. Estas famosas composiciones para guitarra que hizo don Rafael Olmedo, que fueron publicadas después por su hijo, el libro de Tratado y Armonía y Contrapunto y Fuga de el maestro Juan Averle, publicado en 1901 en Santa Ana. Entonces, es muy importante ese dato, porque ya había trabajo grande aquí, ¿verdad? Los cantos escolares de don Ciriaco de Jesús Sala en 1899. Para nuestros jóvenes, de nuevo, ¿verdad? Una gran cantidad de publicación que se estaba ya haciendo y apoyo a nuestra gente. Las escuelas de párvulo. De esa parte para acá, hasta 1950 aproximadamente, fue que ya se comenzó a publicar ya de una forma que se trató. El tratado musical aplicado a la guitarra. Uno de los primeros métodos que se han hecho en Latinoamérica para guitarra, aquí en El Salvador, en 1910. Interesantísimo. Los 12 cantos escolares del maestro Domingo Santos, de nuevo, publicado por apoyo del gobierno y dedicado para los jóvenes. Estas personas son una fundamental increíble en la formación de nuestro país. Ellas son las nietas de Escolástico Andrino. Ellas fueron las que crearon el kindergarten aquí en El Salvador. Escribieron más de 300 obras de música, de cantos para niños, que también, por dicha, están en mi posición. El conjunto de bandas que se hizo para los Juegos Centroamericanos, aquí en el estadio. Aquí tenemos las bandas de los diferentes lugares, y esto ya son pues programas de la época, ¿verdad? Entonces quiero señalar acá la cantidad de producción que se estaba realizando. Y en estos programas, como vemos, son música de compositores nacionales, ¿verdad? En este caso, pues el maestro Napoleón Rodríguez. Ahora, este documento es otro librito, primero que se ha hecho en nuestro país también, que tiene cierta formación de cómo enseñar en las escuelas, lo que indica que en las escuelas ya había maestros de música y que era necesario. Todos nos acordamos, los mayores, que en las escuelas había maestros de música y que se utilizaban estos documentos. El maestro Domingo Santos, ¿verdad? De ese bagaje, de esa riqueza cultural. Ahora, este es importante. Este es el primer libro que no se ha publicado. El primer libro de música tratado en El Salvador. ¿Cómo puedo pausar esto? Vamos a ver. Vamos a ver si se puede hacer. Ok. Este es el primer método, el primer libro que se llama Guía Práctica para el Aprendizaje de la Música, hecho por el maestro Domingo Santos. Eso es un paso tremendísimo en El Salvador, porque estamos hablando de un libro que tiene armonía, historia, contrapunto, fuga, está hablando de cada instrumento, y el primer libro que se incluye a la guitarra como instrumento ya de concierto y de estudio. Muy importante, aún no publicado. Ahora, vamos a la parte interesante. Esta otra obra, Patria Mía, una obra dedicada al general Martínez por Domingo Santos, vemos la forma interesante de la relación que hay íntima, la relación íntima que hay a nivel política, porque acuérdate que el que paga es el que te va a dar de comer. Entonces, si tú no tienes a alguien que te esté auspiciando tu trabajo, tú no vas a poder comer. Y en ese caso eran los políticos y la iglesia. Entonces, mucha de la música que yo he recopilado es música de iglesia, es decir, música sacra. Esta es la obra de él, dedicada y hizo para el señor presidente, el señor Martínez, y es de la carta
del presidente Maximiliano Martínez, en que pide al director de la época, Ricardo Huttenberg, de que por favor le ponga esa obra en su siguiente programa, ¿verdad? Entonces hay un juego político muy interesante, que siempre ha estado de la mano. En 1994, estas obras también de Domingo Santo que eran las últimas partes de la producción, digamos, publicitaria. Este es importantísimo. Otro, el libro La teoría de la música, el arte de los compases, publicado en 1933 acá, por un descendiente del primero que llegó en 1791 aquí a San Vicente, el doctor don José Villalta Miranda. Tremendo, un análisis increíble sobre los compases. Ahora vuelvo de nuevo, la riqueza musical y la riqueza, el talento tremendo que ha tenido nuestra gente y que siempre se ha dejado a un lado, ¿verdad? Y aquí vemos pues ya la producción post, que yo ya le llamo ya las últimas producciones que se fueron creando, que se fueron publicando en El Salvador ya de parte gubernamental, ¿verdad? Igual, pues los de Pancho Lara, los famosos tomos de la gran musicóloga María de Barata, que hizo un trabajo enorme en poder recopilar de una forma altruista el trabajo de la tradición musical de nuestro país, y lógicamente estamos hablando también de la influencia que tuvo nuestra gente de los grandes artistas que vinieron en su época. Entonces, como Agustín Barrios Mangoré, y su legado que dejó acá a nivel guitarrístico, ¿verdad? Y que hasta ahorita tiene una repercusión grande en nuestro país, las fábricas de instrumentos que se veían en la época. Este es el don Mónico Bernabé, que según los datos de Mangoré, pues lo elogiaba mucho, ¿verdad? A la gran María de Barata, ¿verdad? Tremendamente. Una gran compositora y musicóloga. Ese proceso que tuvo nuestro país de la influencia y de la gente que vino, como Mangoré, en este caso Andrés Segovia, que vino para El Salvador a dar los conciertos, y que su director en este caso, él ejecutó con la Orquesta Sinfónica, y que el director fue el maestro Humberto Pacas, en ese momento, ¿verdad? Cosa que ya no se repitió, muy poco. Claudio Arauz, pues, toda esa parte, cuando vinieron todos estos grandes músicos y estos grandes concertinos, vino a darle una fuerza grande, a un gran empuje también a nuestra cultura musical. José Iturbi es uno de los grandes pianistas que también vino para acá. ¿Cómo fue que yo comencé para acá a buscar esto? Estando yo con don Cándido Morales, una vez, me dice, él ya tenía 84 años, ¿verdad? Y me dice, con su voz ronca, grave, así, grave: hijo, me dice, usted sabe nuestra historia, me dice. Y le dije, no, maestro, yo apenas un cipote de 20 años, de 22 años, ¿qué más iba a saber, ¿verdad? Entonces me dice, el padre de la música en El Salvador fue don Escolástico Andrino, me dice. Y dije, ¿quién fue este personaje? Entonces me comienza a narrar, y me dice, ¿usted conoce a los hermanos Andrino, los discípulos de Mangoré? Sí, ellos son sus descendientes, vaya a hablar con ellos. En ese momento yo estaba yo era discípulo también del maestro Cecilio Orellana. El maestro Cecilio Orellana, con un gran corazón tremendo, me dice, sí, mijo, mira, por aquí tengo cierta música, y comienza. Gente que había guardado una gran cantidad de material. En mi cabeza, yo solo tenía la idea de unos 3 personajes, unos cuantos personajes X: Escolástico Andrino, el don Domingo Santos, el maestro Soto, y nada más. Entonces me dice el maestro Cecilio, mira, me dice,
andate, me dice, yo conozco a alguien que sos muy amigo, me dice, andate donde mi compadre Sabino de Odanes, me dice, que aquí está el hijo del presente. Ella se acuerda muy bien cuando yo llegué a la casa. Y me dice, entonces me voy inmediatamente yo a buscar en la guía telefónica al maestro Sabino de Odanes. Y le llamo, maestro, yo soy fulano de tal, alumno del maestro Cecilio. Venite para acá, todo entusiasta el maestro. Y mire, yo ando buscando, le digo, unas obras del maestro escolástico Andrino, que es lo que yo sabía. Yo creo que allá abajo hay algún material, me dice. Vamos a buscar, me dice. Anda a buscar. Y voy al sótano y tenía los anaqueles grandes. Y ahí fue donde encontré las obras de don Escolástico Andrino, las 3 sinfonías de él, cantidad material, y comienzo a buscar obras, cantidades. Los inventarios de los papeles que salieron de Escolástico Andrino de 1854, que se quemaron, es decir, que cuando se quemó la alcaldía ya. Y don Sabino me dice, mira hijo, si querés te llevas todo esto, me dice, lo que te sirva, me dice. Bueno, maestro, yo con la que, tú te acuerdas, con una sonrisa, pero así, pero tremenda, por supuesto, maestro, estaba felicísimo. Y una de las cosas que lamento, pues, porque en la época, imagínate, yo de 22 años, yo hubiese querido tener en ese momento los conceptos y los anhelos que tengo yo ahora. Entonces, para poder haber preguntado mucho más, para poder seguir investigando un poco más de historia. Ahí está don Sabino. Porque a estas alturas, poder recuperar, poder seguir, es decir, una cosa es haber recuperado material físico, es decir, yo tengo ahorita más de 1500 obras que hemos logrado compilar de más de 200 compositores, ¿verdad? Desde finales de 1700. Pero una cosa es tener ese material físico, el otro es saber quiénes fueron sus artífices, quiénes los inspiraron, cuál fue su rol político, su rol social. Y esa parte es muy difícil hacerla ahora, porque la gente que tenía información ya no están. Y la mayoría de los, es decir, conocemos a varios, pues, pero la mayoría del material ya está fuera. Entonces, lo que he hecho con este material, claro, yo me fui eso me motivó para irme de lugar en lugar, de maestro en maestro, de pueblo en pueblo, e ir consiguiendo. Y que hasta la fecha, justamente ahora, me dieron otro material, me entregaron otro material. Hasta la fecha se sigue rescatando. Ellos son los bisnietos de Escolástico Andrino. ¿Qué es lo que se ha logrado con esto? Es decir, sin recursos, porque no hay recursos, es decir, yo lo hago de mi propio esfuerzo. Un maestro en Canadá me dio un programa de música que se llama Sibelius. Es un programa musical de digitalización, que es ese. Entonces yo ahí lo que he estado haciendo es transcribiendo. Hay 2 fases las que hay que hacer, que son las importantísimas. Una, la digitalización, es decir, la fotocopia, el escaneo y la foto, en ciertos casos, porque ya están delicados, para que se preserve y ya no se toque el material original. Y la otra, que es transcribir de esta nota por nota, al programa de música. Y eso es lo que he venido haciendo durante todos estos años. Entonces tú te puedes imaginar, tú tienes que transcribir, tú lo ves ahí, nota por nota, tienes que transcribirlo en ese programa para que escuches cómo suena. Aquí hay un error de armonía, aquí hay ciertos problemas, aquí está pasando aquí. No, esta está bien. Bueno, ahora se edita, ya está limpia para que la gente la pueda utilizar. Y así es justamente como gracias al maestro, pues, a doctor Ibi Ramírez, que ya desde el 2012, que se hizo el primer concierto que se logró para los 90 años, porque logramos un concierto solo de música nacional. Y así cada año se está ejecutando música nacional, ¿verdad? Pero de todo este trabajo, estamos hablando de las 1500 obras, o casi 2000 obras, he logrado pasar 30. Entonces se pueden imaginar el trabajo que lleva a pasar nota por nota, ¿verdad? Entonces es un tiempo completo, es decir, es un tiempo completo de estar transcribiendo. Pero
es de suma importancia. Esto es el legado musical de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestros compositores. Esto es lo que nosotros nos hace parte de nuestra identidad musical. Nos debemos a ellos de lo que estamos ahora, justamente como decía el maestro Irving. Entonces es de extremada importancia el poder realmente rescatar y preservar este material. Porque de la misma forma que lo dejaron nuestros maestros y que lo preservaron de alguna forma con la tecnología que tenemos ahora, esto hay que dejárselo a las futuras generaciones. Gracias a Dios, hasta la fecha, como no tienen idea, cada semana recibo correos de diferente gente, tanto del exterior como salvadoreños, que necesitamos esta obra, maestro tiene aquí, maestro lo otro. Y de lo que puedo mira, lo que te puedo enviar ahorita es una fotografía, porque no está digitalizada. Entonces es un trabajo enorme que hay que hacerlo, Y yo agradezco pues enormemente bueno, en este caso pues a don Alejandro Coto, que me entregó el archivo de su abuelo, que lo tenía él ahí guardado. Y agradecer pues a todos los maestros de la época que me confiaron y poder entregar ese material para que se pueda preservar para las futuras generaciones. Este no es un trabajo de uno, este es un trabajo de todos, es una responsabilidad de todos, porque es un legado nuestro, es una producción nuestra, ¿verdad? Así que hasta la fecha, pues yo creo que ya estamos cortos de tiempo, ya estamos llegando al final. Les agradezco nuevamente. Gracias.